Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Museo Histórico Municipal, donde vamos a continuar con el proyecto de la pieza del mes de este año 2025. Tras la pausa que nos hemos tomado en verano, pues retomamos este proyecto, esta sexta y penúltima conferencia del proyecto, que este año se denomina Creencias, Rituales y Memorias. Cómo las creencias, pensamientos, los rituales han ido evolucionando a lo largo de la historia, desde la antigüedad. Un proyecto celebrado gracias al área de turismo y cultura y turismo de nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Écija, y con la colaboración del Museo Histórico Municipal con Antonio Fernández Ugalde. Agradecemos siempre su disponibilidad. En el día de hoy contamos con José Ildefonso Ruiz Cecilia, al que agradezco su presencia hoy aquí, que nos va a ilustrar con una interesante conferencia sobre las placas cerámicas decoradas tardoantiguas de este museo. Estas placas se encuentran disponibles para luego poder verlas en la sala de tardoantigüedad de nuestro museo. Así que una vez nos informe, nos ilustre sobre estas placas, pues podremos después de la conferencia verlas in situ. Estas placas de terracota, diferente material, con simbología cristiana. Y de estas piezas, como digo, nos va a ilustrar, nos va a hablar José Ildefonso, que paso a presentaros. José Ildefonso Ruiz Cecilia, el licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y miembro del grupo de investigación de la Turdetania La Bética de la Universidad de Sevilla. Ha trabajado como arqueólogo en el Ayuntamiento de Osuna entre los años 98 y 2007. Este último año ingresa en el Cuerpo Superior Facultativo como conservador de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía, desarrollando su trabajo inicialmente en la Delegación Provincial de Huelva, y desde 2000 viene el conjunto arqueológico, primero como asesor técnico y desde 2017 como director de este conjunto arqueológico de Carmona. Asimismo, ha colaborado como docente en la Facultad Antonio Gaudí de Historia de la Iglesia, Arqueología y Artes Cristianas de Barcelona, en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, en la Universidad igualmente de esta ciudad. Ha participado en numerosas excavaciones arqueológicas de diferentes ámbitos cronológicos. Destaca su labor en Osuna, donde ha dirigido intervenciones arqueológicas, donde él ha desarrollado su tesis doctoral, URSO, Estudio y Gestión de un Yacimiento Arqueológico. Otra línea de investigación sobre las necrópolis romanas de Carmona y justamente sobre placas cerámicas decoradas. De ello reflejo en multitud de publicaciones, monografías, revistas científicas, artículos. Por hacer un breve resumen, algunas de estas publicaciones: de Natalis a Quistricia, Osuna durante la Antigüedad Tardía, A Tumba Abierta, una nueva mirada sobre la necrópolis romana de Carmona, Testimonios arqueológicos de la antigua Osuna, Las cuevas de Osuna, estudio histórico arqueológico de una necrópolis rupestre, y así como edición de diferentes libros científicos. Sin más, agradecer a José Ildefonso su participación, su colaboración y su disposición para estar hoy aquí, y gracias siempre a todos ustedes por seguir apoyando y colaborando en un proyecto como la pieza del mes, que siempre está teniendo mucho éxito. Así que muchas gracias y dejamos a José que empiece. Gracias. Bueno, muchas gracias a Pedro y a compañeros de Arquinnova por el interés que han mostrado en que esté yo hoy aquí para hacer esta charla, esta presentación. También igualmente a los responsables del Museo Histórico de Écija, encabezados por su director Antonio Galvez, por la organización de este programa, que por lo que me comentan, bueno, felicitarles porque no es fácil que haya una fidelidad de algún modo de asistencia de público, y bueno, eso dice mucho de la labor que están haciendo. Evidentemente, pues muchas gracias a vosotros por asistir esta mañana y estar acompañándonos hoy. Bueno, antes de comenzar, quiero remarcar que voy a realizar un recorrido eminentemente visual, mostrando numerosas diapositivas. Voy a comenzar realizando una breve contextualización histórica al periodo en el que nos vamos a mover, la Antigüedad Tardía.
Y a continuación, una amplia aproximación a este fenómeno de las placas cerámicas decoradas en su contexto mediterráneo y europeo y principalmente en el peninsular. Trataré de realizar un acercamiento a su cronología, posible función y temáticas generales. A continuación, me centraré en las dos placas que tenemos aquí como parte del programa de la pieza del mes. Y finalmente hablaré de otras placas actigitanas, aunque de una manera más global. Bueno, al final de la intervención, si hay tiempo y tienen dudas, quieren comentar algo, podemos hacerlo aquí o in situ donde están las placas. Bien. Quiero desde este momento dejar clara una consideración. A mí me han convocado aquí hoy como especialista, de algún modo, en estos soportes decorativos. Es cierto que tanto yo como mi compañero Julio Román de la Universidad de Granada venimos estudiando estas placas desde hace ya varios años. Hemos visitado muchos museos y colecciones, hemos publicado numerosos artículos científicos y divulgativos relacionados con ellas. Sin embargo, van a ver que se van a plantear más interrogantes que certidumbre. Más adelante verán por qué. ¿Se me escucha bien, no? ¿Sí? Bueno, intentaré o acercarme más o hablar más fuerte. Bien, bueno, la etapa histórica en la que nos vamos a situar es la comprendida entre la Antigüedad y la Edad Media, es decir, la Antigüedad tardía o tardoantigüedad. De un modo genérico, se puede decir que este periodo arranca hacia el siglo IV después de Cristo y concluye a inicios del VIII, cuando el reino visigodo desaparece y se inicia la etapa de dominación musulmana en la península ibérica. La Antigüedad tardía es un periodo de cambio histórico en el que en el campo de la política se pasa de un gran imperio, el romano, a la existencia de múltiples naciones, los reinos germánicos, como por ejemplo el visigodo o el imperio bizantino. En el ámbito social se pasa de un régimen esclavista a otro feudal o de servidumbre. En el arte, bueno, pasamos de un arte clásico a un pre-románico románico, después gótico. O en el ámbito de la religión se pasa del paganismo y la convivencia de múltiples confesiones a una única religión, que es el cristianismo. Si descendemos a un nivel regional, ello implica que partiremos de un momento en el que el sur de la península ibérica formaba parte principalmente de la provincia romana de la Bética, hasta la dominación islámica a partir del año 711. En medio pasamos por momentos turbulentos de invasiones de pueblos germanos a inicios del siglo V. A continuación, un periodo de relativa autonomía en zonas del valle del Guadalquivir, aunque con disputas entre bizantinos y visigodos, a la vez que hay un dominio bizantino en la costa y algunas zonas del interior entre los siglos VI y VII, hasta la implantación definitiva del reino de Toledo en el siglo VII por parte del rey Leovigildo. Pues bien, entrando ya en el objeto en sí de la charla. Las placas cerámicas decoradas con relieves a molde de época tardoantigua son objetos relativamente conocidos y fáciles de encontrar en museos y colecciones arqueológicas particulares e incluso en excavaciones. Pero hasta hace no mucho tiempo no se les había prestado demasiada atención. Si bien es cierto que las menciones más antiguas a estas placas se pueden encontrar en trabajos de los siglos XVI, XVII y XVIII, bueno, aquí estamos viendo algunas de las representaciones más antiguas conocidas, el interés se remonta básicamente al siglo XIX. No obstante, será en torno a la década de los años 60 del pasado siglo XX cuando se elaboran los primeros trabajos de mayor profundidad por parte de Pere de Palol y sobre todo con la tesis doctoral que les dedicó Juan Carlos Elorza. Sin embargo, Elorza nunca publicó su tesis total ni parcialmente, por lo que su trabajo no trascendió a la comunidad científica. El interés por las placas se reactivó a partir de la década de los años 90, aunque nunca se ha sistematizado su estudio. Siempre están
se habla de ella dentro de estudios de epigrafía, de historia del arte, o porque se publica la colección de un museo, pero nunca se ha abordado de una manera global. Constituyen una peculiar manifestación artística dentro del mundo hispano, concretamente del sur peninsular, destacando una especial concentración en las actuales provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, aunque también se encuentran en Huelva, Jaén y Granada. Fuera de este ámbito geográfico tenemos constancia de algunos casos, aunque por el momento son aislados y algunas veces presentan importantes diferencias formales. Un fragmento en Tabua, en el distrito de Coimbra, otro en San Vicente de Castelló, en Pantón, por la provincia de Lugo, aunque en este caso la decoración no se realiza al molde, sino mediante una incisión con los dedos. También presentan decoración incisa los ladrillos decorados hallados en la villa de Milreu, en Estoy, cerca de Faro. También, igualmente, en la placa de Vilacardillo, en Torrenova. Otra placa se encuentra en Torres del Obispo, en la provincia de Huesca. Un caso interesante es el de las piezas localizadas en la provincia de Tarragona, unas en el derribo de los inmuebles para la construcción del mercado de la Plaza del Fórum de Tarragona y otras en el monumento de Sencelles. Y finalmente un caso controvertido como es el de la placa conservada en el Museo de Historia de Manacor. La vamos a ver ahora a continuación a mayor tamaño. Esta es la de Tabua, que se parece a la del sur de la península. El Pantón con su crismón invertido y inciso. Torres del Obispo. Estas incisas halladas en un antiguo santuario que parece que fue reutilizado como iglesia cristiana. La que decía de Vilacardillo, con un árbol de la vida y dos rosetas de 6 pétalos a los lados. Esta de Tarragona, halladas en la Plaza del Fórum, con estas piezas en forma de uso y de un cuadrado de lados curvos que están muy próximas formalmente a las francesas de Poitiers, como veremos más adelante. Bueno, ahí es como se presentaban en el museo antiguamente. Estas son las de Sencelles, las del monumento de Sencelles, que son casi idénticas a las de la cercana Tarragona. Y finalmente, fuera de la península ibérica, pero en la isla de Mallorca, tenemos esta del Museo de Historia de Manacor, que tradicionalmente se ha supuesto que provenía de las antiguas excavaciones de la Basílica de Son Peretó, pero de lo que no hay constancia documental, quedando por tanto la duda de si verdaderamente llegó a este museo procedente de estas excavaciones o es fruto de una labor coleccionista. Lo que en cualquier caso parece claro es que su origen no es hispano sino norteafricano, como lo demuestran estos numerosos paralelos tunecinos. Fuera del ámbito peninsular, se han documentado ejemplares en Francia, Italia, Macedonia, Bulgaria y en el norte de África, concentradas estas últimas mayoritariamente en Túnez. Destacan entre todas ellas las placas norteafricanas, no solo por su número y nutrida temática, sino también porque tradicionalmente se han vinculado con las béticas. Pero antes de empezar a ver las placas, quiero hacer un inciso para hablar de un elemento que vamos a ver repetido con mucha frecuencia. Se trata del monograma de Cristo o crismón. El crismón designa el nombre de Cristo en griego, Christos, mediante un solo signo a través de la superposición e intersección de las dos primeras letras mayúsculas de su nombre en griego, las letras J y Ro. Por este motivo se le llama cristograma o más comúnmente crismón. Se encuentra ya en sarcófagos del siglo III, pero tuvo una gran difusión a partir de la época de Constantino. Constantino, tras su conversión y victoria en la batalla del puente Milvio en Roma
en el año 312 sobre Magencio, atribuyó su victoria a Cristo e hizo poner el crismón en el escudo de sus soldados y, según cuenta Eusebio de Cesarea, en el estandarte imperial, rodeado de una corona de oro, que es un emblema de la victoria, así como en su propio casco y en la entrada de su palacio. Es a partir del siglo IV cuando el crismón figura a menudo sobre monumentos cristianos, especialmente en sarcófagos, en las pinturas de las catacumbas y en mosaicos y en diferentes objetos como lucernas, anillos, monedas, etc. A menudo es flanqueado por la primera y última letra del alfabeto griego, la alfa y la omega. A veces se rodea de un círculo o corona de la victoria, como veis, por ejemplo, aquí en el sarcófago, lo que acentúa el carácter triunfal de este signo. Existe una variante en la que se transforma en cruz latina la letra G. Por último, señalar también que otro monograma de Cristo se compone de las iniciales griegas iota y G del nombre de Jesucristo en griego, que superpuestas y cruzadas como el crismón tienen su mismo significado. Presten atención porque su semejanza con las rosáceas o flores de 6 pétalos que encontramos repetidas en muchas placas cerámicas a veces ha llevado a interpretarlas como un posible crismón. Bueno, pues como decía anteriormente, cada región alberga sus propias particularidades. No me voy a detener en ellas, pero vamos a hacer un breve repaso visual. Las francesas se centran principalmente en la zona de Nantes y su entorno, aunque no exclusivamente. Vemos aquí una serie de crismones, el primero un crismón constantiniano y los dos siguientes son crismones en los que se superponen las iniciales griegas iota y G. Aquí tenemos dos representaciones figuradas, a la izquierda Adán y Eva en el árbol de la vida, con una semejanza extrema, como veremos más adelante, con composiciones norteafricanas, mientras que las que hemos visto en la diapositiva anterior de Francia tienen más semejanzas con las del sur de la península ibérica. En cuanto a la placa que vemos a la derecha, me voy a detener un poco porque es muy peculiar y controvertida. Se representa una serpiente sobre la que camina un personaje con barba y tifálico, bueno, para entendernos, con el pene al aire, que porta en sus manos un objeto redondo de mango corto y una lanza, así como una espada junto al cinturón. En la frente lleva un crismón. A la derecha del personaje pues, aparecen 3 cabezas de león. Es una escena que ha sido interpretada como Cristo triunfando sobre el mal. Se ha dudado de su antigüedad, pero la realización de análisis de termoluminiscencia ha confirmado que su cronología encaja con la época merovingia, es decir, los siglos V y VI. También en el sur de Italia se ha documentado el hallazgo de placas cerámicas decoradas, concretamente en la región de Apulia. Entre los edificios religiosos de los siglos V y VI se encuentran ejemplares con decoraciones de rosas de 6 pétalos, ruedas de radios curvos, círculos concéntricos y otros motivos vegetales zoomorfos o cruciformes de significación cristiana. Uno de los más interesantes es el que posee una decoración realizada a molde en retícula, el que vemos a la izquierda, en cuyos cuadrantes se combinan 2 elementos florales de 4 pétalos, 2 cruces patadas, elementos vegetales y un pez. A la derecha vemos placas con monogramas de obispos. Muy interesante por su desarrollo figurativo y relativamente poco conocida son las placas de Macedonia del Norte, concretamente de la localidad de Vinica. A mí son las que más me gustan. El hallazgo más interesante se produjo en la década de los años 80 durante las excavaciones arqueológicas en su castillo. El mortero conservado en la parte trasera de algunos ejemplares hace pensar que originalmente estuvieran dispuestos en las paredes.
Se ha apuntado una cronología centrada en la segunda mitad del siglo V, segunda mitad del siglo V y en el VI. Principalmente la datación así se ha hecho en base al armamento. Están decoradas principalmente con representaciones figuradas de un profundo relieve, con gran nivel de detalle e inscripciones latinas, que normalmente son versos de salmos, que ayudan a comprender las escenas representadas. Las temáticas suelen ser motivos del Antiguo Testamento, como la batalla de Gabaón, Daniel en el foso de los leones, o imágenes basadas en el contenido de los salmos y otros personajes del Antiguo Testamento. También se encuentran representaciones de santos como Teodoro, Jorge o Cristóbal, así como la cruz triunfal, como esta de aquí. Bueno, he puesto un detalle de esta placa de la izquierda que representa a San Jorge y a San Cristóbal. San Cristóbal representado con una cabeza de perro. ¿Con una qué? Cabeza de perro. No sé si saben. A mí es una de las cosas que me resulta súper curioso, ¿no? Es relativamente frecuente que a San Cristóbal, en el cristianismo oriental, del Mediterráneo oriental, se le representa, o al menos hasta la Edad Media, con cabeza de perro. Claro, San Cristóbal, es esa figura, según la Biblia, que ayuda a cruzar a la familia y a la Sagrada Familia, cuando viene de Egipto, a cruzar el Mar Rojo. Entonces, claro, Cristóbal es el portador de Cristo, el que lo lleva. Por extensión, es el portador de las almas, al más allá. Claro, y aquí tenemos un sincretismo. En el mundo egipcio, ¿quién era el portador de las almas? Anubis, cabeza de perro. Pues ahí tienen San Cristóbal, representado con... Sabía que el patrón de los chofes. Claro, pues también es los chofes, pues, el portador de almas, como Anubis, portador de almas, cabeza de perro. Bueno, pues en el cristianismo del Mediterráneo oriental es relativamente frecuente que a San Cristóbal se le represente con una cabeza de perro. Otro hallazgo, en cierto modo semejante, y por el momento aislado, es el de un fragmento de placa procedente de la ciudad Mesia de Ratiaria, al noroeste de Bulgaria, en el Danubio. En este caso posee un menor grosor y una inscripción en griego. La escena representada ha sido interpretada como la resurrección de Lázaro o la curación del ciego de nacimiento. Este hallazgo aislado de Bulgaria viene a demostrar que aún no está bien estudiado este fenómeno de las placas cerámicas decoradas y que su amplitud debe ser mayor de la que actualmente conocemos. Y finalmente las placas norteafricanas, que como he dicho, se han vinculado con las peninsulares y que son muy numerosas y de variada temática. Aquí vemos una pequeña selección con placas principalmente figurativas, pero también hay composiciones más sencillas, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a ver, Adán y Eva, con ese parecido tan grande a la que hemos visto antes de Francia, el sacrificio de Isaac, Cristo y Jesús y la samaritana en el pozo. Es en el norte de África donde se han podido definir un poco mejor estos soportes decorativos. Se localizan de forma mayoritaria en la región tunecina, como ya he dicho, principalmente vinculados o bien a alguna iglesia o bien a un lugar de producción, sin descartar que pudieran decorar ambientes privados o que se dispusieran como revestimientos de tumbas. Las placas con temática cristiana parecen fecharse en la época bizantina. La conquista de Belisario se produjo en el año 533, y quizás en parte de la dominación vándala, es decir, desde el siglo VI. Se han distinguido fundamentalmente dos zonas, una al norte y otra al centro del país.
En la provincia de la Proconsularis, al norte, donde se originarían como muy tarde, a mediados del siglo VI, el estilo y los temas suelen estar normalizados, existiendo sobre todo una gran variedad de ciervos, leones, rosetas y composiciones geométricas y vegetales, aunque también se pueden encontrar otros temas figurados. Esta producción septentrional influiría sobre la de la otra zona, la de los talleres de la Bizacena, aunque su temática y dimensiones resultan más heterogéneas. Así, en esta segunda región se encuentran escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, temas de caza y fauna, así como aves y rosetones, que se revelan como representaciones populares. Esta variedad ha sido interpretada como producto de su carácter de producciones de corta duración destinadas a iglesias rurales. Formalmente, aquí en Túnez se han distinguido tres tipos básicos. Las que llaman de tipo A son placas provistas de dos tiras laterales y dos márgenes perpendiculares que facilitarían el encaje con las vigas de la techumbre. En el reverso llevan unas marcas realizadas con los dedos para facilitar la adherencia del mortero a la placa. Esta categoría es la más numerosa y revela una fabricación estandarizada, pero de gran calidad. El tipo B viene determinado por dos tiras ampliamente separadas de los bordes laterales que dejan un margen lo suficientemente grande como para permitir un buen contacto con las vigas. Y las de tipo C se caracterizan por poseer un marco de relieve pronunciado que rodea el motivo central. Bien, pero ¿cuáles son las características generales de estos soportes decorativos? A grandes rasgos se puede decir que son placas de barro cocido, tradicionalmente se les ha llamado ladrillos, pero este no es un término correcto. Son de formas rectangulares o cuadradas que suelen medir entre los 20 y 40 centímetros de lado y cuya particularidad principal es que presentan una decoración en relieve en su cara principal. Esta ornamentación se realiza antes de la cocción sobre el barro fresco, principalmente mediante un molde por prensado en el que se ha desarrollado en negativo el tema que se pretende representar, aunque también puede existir algún procesado manual. Puntualmente se han documentado algún caso de modelado practicado exclusivamente con incisiones, mediante un instrumento o bien directamente con los dedos, como vimos al principio en Pontón o las villas de Milreo y Cardillo, en Portugal. En ciertos casos muestran signos de que pudieron disponer de un acabado polícromo, como demuestran algunos procedentes del norte de África, en las que las muestras de pintura de distintos colores son muy evidentes. En la península ibérica tan solo se conocen los de la villa del Secretario en Fuengirola, con unas rosáceas pintadas en rojo y blanco, o las de la villa de Cortijo de Acevedo en Mija. Aquí os muestro también algunas restituciones con todo su color y cómo se pudieron disponer. A veces disponen en el reverso de marcas hechas normalmente con los dedos para facilitar la adherencia del mortero. El resultado estético es muy ornamental, a pesar de ser un material barato y tener un procesado muy económico. En cuanto a su temática, y centrándonos en los casos subpeninsulares, hemos establecido 5 grandes grupos basados en el motivo decorativo principal, que van desde aquellos que poseen una decoración vegetal o geométrica, más o menos elaborada, hasta los que desarrollan escenas figuradas. Destacan las placas que poseen como motivo principal de la composición un crismón, en muchos casos invertido, acompañado de las letras apocalípticas alfa y omega, igualmente invertidas. En otros casos el tema central es una crátera y finalmente, y aunque no son muy cuantiosas, tenemos las del grupo que contiene representaciones figuradas más o menos complejas que van desde un animal al desarrollo de una escena, una cacería, una escena martirial. Y en no pocas ocasiones pues, las placas incluyen una leyenda epigráfica que pueden llegar a ser un elemento central. Vamos a ver algunos ejemplos, pero voy a dar un buchito de agua, que me estoy secando la boca.
Bueno, estos son los geométricos y una selección de geométricos y vegetales, muchos de ellos con un elemento que se suele repetir, las peltas. Son ese elemento decorativo, que está señalado en rojo, llamado así por su forma de un tipo de escudo griego. También encontramos numerosas rosáceas de 6 pétalos en distintas variantes que, como dije, y dependiendo del contexto original, se podrían interpretar como un posible crismón. Aquí vemos algunas placas con crismón, normalmente acompañados de las letras apocalípticas. Curiosamente, y como he dicho, abundan los que poseen el crismón invertido. Para ello se han barajado diferentes hipótesis, pero no me voy a detener ahora en este aspecto porque lo desarrollaré más adelante cuando veamos las placas de este museo. Vuelvo a la diapositiva anterior y vamos a fijarnos ahora en esta, lo que nos va a llevar a comentar otro aspecto. Mirad la similitud de estas placas con esta otra, que contiene un candelabro de 7 brazos o menorá. Hay distintas interpretaciones, sobre todo sobre el contenido de la inscripción. Hay una inscripción aquí. Y también sobre su significado, pero evidentemente esta placa, la del centro, debe ser judía. Por tanto, no todas las placas se pueden tomar por cristianas. Un buen ejemplo es el de la excavación de la Casa del Cetile en la Plaza de la Encarnación en Sevilla, donde se halló un conjunto de placas en una estancia que se interpretó como un ámbito de culto pagano. Y por contra, tampoco hay que descartar que placas que no contienen una iconografía claramente cristiana no pudieran decorar un ambiente de culto cristiano, como lo demuestra la excavación de la Basílica de Coraccio en Lucena, con placas como esta, con una roseta de vientos o ruedas de rayos, o estos motivos decorativos de los mosaicos de la Basílica de Elche, que son idénticos a los que hemos visto en algunas placas. Al fin y al cabo no dejan de ser motivos geométricos que son habituales en la plástica romana y tardorromana. Bueno, pues continuando con los grupos temáticos de placas, tenemos también las que contienen como elemento central una crátera. La presencia de una crátera es numerosa en diversas representaciones artísticas desde tiempos paganos, en muchas ocasiones en monumentos funerarios, adquiriendo en el mundo visigodo el sentido de recipiente de agua bautismal. Otro grupo es el de las placas con decoración figurativa. En la península no hay tanta variedad como la que hemos visto en el norte de África, y en general son de peor calidad. Son aquellas en las que se representan elementos figurados tanto aislados como componiendo escenas más o menos complejas. Los temas van desde un simple animal, caballos afrontados, palomas o peces, al desarrollo de una escena como esta cacería. Bueno, aquí veis al señor montado a caballo. Es de muy mala calidad la manufactura. ¿Veis? A ver si consigo. Aquí hay un señor que está azuzando los animales con el perro, un ciervo, una liebre, un jabalí. También se encuentran martirios como, por ejemplo, la controvertida placa de Lebrija, inicialmente interpretada como una escena de Daniel en el foso de los leones y junto a ella el martirio de Santa Eulalia, y más recientemente reinterpretado el conjunto como el martirio de Santa Tecla. Todo ello con 2 crismones invertidos y un ciervo bebiendo de una crátera. Finalmente, estarían las epigráficas. Ya hemos visto antes placas que contienen colateralmente inscripciones, pero en otras su presencia central. Respecto a su cronología, es difícil de precisar debido a la falta de hallazgo en su contexto arqueológico. En cualquier caso, se puede considerar que estas placas decoradas
son la continuidad de una tradición constructiva y ornamental romana que se puede constatar desde África a la Galia, pasando por Hispania. Precisamente podría señalarse como un ejemplo de precedente directo la placa decorada con una roseta de 8 pétalos procedente de Conímbriga, en Coimbra, Portugal, datada en época de Augusto, en el siglo I. De forma genérica se pueden fechar entre los siglos IV y VIII, si bien la mayoría se considera que son de a partir del siglo V. En cuanto a su funcionalidad, se han encontrado algunos ejemplares entre los rellenos y derrumbes de antiguos edificios, aunque se desconoce su uso específico. Se ha señalado que pudieran formar parte de la decoración de las paredes. Bueno, estarían, no se ve bien, pero estarían aquí. Son los elementos cerámicos. Un batisterio en Francia, en Poitiers. Bueno, y este caso de francés se podría extrapolar a los que vimos de la Plaza del Forum de Tarragona. Es una restitución. También pueden ir decorando a modo de frisos. ¿Sí? ¿Veis? Se puede ver la continuidad de los elementos decorativos. También se ha apuntado que podrían ir en la decoración de los templos como votos, o haber sido utilizadas para el revestimiento de sepulturas, normalmente reutilizadas. Incluso se asocian a los altares de las iglesias. Bueno, aquí tienen una excavación en el norte de África en el que un capitel se ha reutilizado como pie de altar con un relicario y es posible que las placas sirvieran de tapa para el relicario porque encajaría perfectamente. Finalmente, bueno, existe cierto consenso en identificarlas como decoración de los casetones de cubiertas planas. Como demostrarían el hecho de que muchas posean bandas laterales lisas o tabicas para su encaje entre las vigas. Finalmente, se puede señalar la gran semejanza tipológica e incluso iconográfica de algunas de estas placas con los canceles de los edificios religiosos. No pretendo decir que tengan la misma función, ya que los canceles son de mayores dimensiones, pero sí indicar su estrecha relación. Pero a pesar de todo lo que hemos comentado sobre estas placas, ya hemos visto que aún generan numerosos interrogantes. El principal inconveniente que encontramos para su estudio consiste en el de la circunstancia de su descubrimiento, puesto que en la mayoría de los casos se trata de hallazgos casuales, como obras o tareas agrícolas, al margen del ámbito de una actividad arqueológica. E incluso, en estos casos, cuando se han hallado en excavaciones, quiero decir, muchas veces se trata de antiguas excavaciones practicadas en momentos en los que la metodología arqueológica no estaba lo suficientemente desarrollada. O en otras ocasiones, las placas se localizan en contextos arqueológicos secundarios, es decir, reutilizados, por ejemplo, en este caso, cubriendo una canalización medieval. Pero el principal factor que ha actuado en detrimento de su mejor conocimiento es el del intenso expolio debido a su valor estético. Por tanto, cuestiones como el origen, la funcionalidad o la cronología de los diferentes tipos continúan planteando numerosos interrogantes, ya que la mayor parte de las consideraciones que se han realizado sobre ellas se han basado en comparaciones estilísticas con el riesgo que ello conlleva entre las piezas que forman parte de los catálogos de distintos museos o que fueron adquiridas por coleccionistas particulares, ¿no? Como bueno, aquí las veis, por ejemplo, decorando una sala del restaurante Mirador de Moraima, en Granada. Bueno, pues pasamos ya a hablar sobre las dos placas del Museo de Historia Municipal de Écija que nos concitan hoy. La primera de ellas es una placa rectangular con tabicas en sus lados menores para su encaje entre las vigas. Bueno, lo veréis, me refiero a estos elementos que están rehundidos respecto al resto de superficie de la placa. Cuando nos acerquemos a verla lo podréis
lo podréis ver con mayor claridad. Su motivo decorativo principal es un círculo en cuyo interior hay un hexágono decorado con triángulos y segmentos a bisel. El círculo está a su vez rodeado de una banda decorada con triángulos y todo el espacio restante de la placa se decora igualmente con triángulos, enmarcado por una banda, también de triángulos, que rodea el campo decorativo de la placa. Destacan en las 4 esquinas un cuadrado con un panel interior. El tema central vendría a ser el desarrollo de una esquemática roseta de 6 pétalos. Estaríamos ante una composición habitual en el mundo mediterráneo, en la práctica romana y tardorromana. Se puede ligar a las concepciones cósmicas y religiosas relacionándose con alusiones a la divinidad en un modo abstracto. De hecho, por su forma, se ha asociado con el crismón, como ya hemos visto, aunque tendríamos que girarla para verla de este modo. Existen ejemplares en numerosos museos, pero en la mayoría de casos se desconoce su procedencia. Sin embargo, en el Museo de Málaga se conservan 6 que están catalogadas como procedentes de Osuna. Es así que en esta comarca es donde hay una mayor abundancia de este tipo de placas decoradas. Además de los ejemplares que se conservan en distintas colecciones particulares de vecinos de la zona, de algunos se sabe que proceden de los yacimientos de la Piedra del Cristiano, el propio Museo Arqueológico de Osuna conserva uno encontrado en el paraje de la Boca del Sabinal. Todas estas localizaciones que he dicho corresponden al término de Osuna. De este modo, el ejemplar del Museo este ejemplar del Museo de Écija añade una nueva localización para estas placas, el Cortijo El Prada de Écija, y encaja con estas otras localizaciones de la campiña. Bueno, quiero señalar también que se ha documentado varias placas decoradas con unos motivos muy semejantes a esto, junto a sus moldes, en unas prospecciones llevadas a cabo en el yacimiento de Balbuán, en Morón, por lo que se ha considerado que podría ser un lugar de producción. En cuanto a la segunda placa del museo, que también posee esas tabicas laterales, consta de un arco estilizado y rebajado, apoyado sobre fustes esquematizados y capiteles indefinidos, que albergan un elegante crismón. Este, un tanto descentrado, presenta invertidas las letras Gi y Ro. A ambos lados aparecen las letras alfa a la derecha y omega a la izquierda, es decir, cambiando su posición habitual. El hecho más interesante de esta placa es esta inversión del motivo decorativo que centra la escena, tanto el crismón como las letras apocalípticas que la acompañan. Como ya hemos visto, no es el único tipo de placa en el que se produce esta particularidad. Para explicar la inversión se han barajado diferentes hipótesis. Una alude a que se trata de una confusión del artesano que graba un molde en positivo, por lo que la placa final saldría invertida. Yo no comparto del todo esta idea porque es que es algo que se repite en exceso. Podría pasar alguna vez, pero son muchos tipos muy diferentes y aquí solo he traído una selección. Otras interpretaciones le asignan un profundo significado místico. El alfa y el omega significan el principio y el fin, en alusión a la visión apocalíptica de Cristo, en la que este es el principio y el fin de todas las cosas. Así, en un contexto funerario, la inversión de las letras manifestaría el paso del fin de la vida terrenal al inicio de la vida celestial. Es decir, de la muerte del cuerpo físico a la nueva vida espiritual y eterna, a la que aspira todo cristiano. Y eso se produciría por la mediación de Cristo representado por el crismón. Esta misma argumentación podría emplearse para el bautismo, en tanto que la administración de este sacramento supondría el fin de la vida previa y el comienzo de una nueva vida a través de Cristo. Sin embargo, esta interpretación mística no explica de una manera satisfactoria el por qué el propio crismón también aparece en sentido inverso, ya que
en la gran mayoría de los ejemplos que se ha mostrado como apoyo a esta explicación, lo hacen siempre en sentido ortodoxo. Y solo es en el caso de las placas cerámicas decoradas donde aparece también la inversión del propio crismón. ¿Veis? Esto es una pila de plomo bautismal, el crismón está en sentido correcto y lo que se invierte son el alfa y omega, o lo mismo en la tapa del sarcófago. Arroz tiene su sentido habitual, pero lo único que se invierte son alfa y omega. Bueno, también he leído por alguna parte otra explicación como que podían ser molde para panes eucarísticos, pero bueno, no me convence tampoco mucho esa idea. En cualquier caso, esta iconografía vendría a simbolizar la resurrección y la esperanza del nacimiento a la vida eterna a través de la fe en Cristo, sirviendo el elemento arquitectónico para potenciar y reforzar el carácter sagrado del símbolo que cobija. Además, la cubierta de la estructura es arqueada o esférica, imitando la bóveda celeste, lo que se ha usado tradicionalmente para destacar la preeminencia de los temas que bajo ella se acogen. En cuanto a su cronología, los elementos que nos permiten datarla, como el crismón acompañado de las letras apocalípticas, nos sitúan a partir del siglo V. Pero aún podríamos, para este tipo de placa en particular, añadir un elemento más que permite perfilar su datación. Y son los sarcófagos de Rávena, los que proporcionan una importante información en el siglo VI. Una importante información. A ver, en el siglo VI se produce una reducción significativa de las escenas figuradas que hasta ese momento habían protagonizado los sarcófagos, en un proceso que se inició durante el siglo V, pero que en el siglo VI se agudiza, siendo característica la reducción de las composiciones decorativas a simples elementos simbólicos, corderos, cruces, crismones, que son albergados por estructuras arquitectónicas del mismo modo que se puede observar en la placa y en otras como ella. Es por ello que entendemos que en este caso sería más acertada una datación de inicio del siglo VI como influencia de lo que está pasando con los sarcófagos ravenenses. En cuanto a su procedencia, según la información disponible en el museo, este ejemplar vendría de la vecina Osuna. Atendiendo a los paralelos conocidos, el padre Alejandro Recio señaló la existencia de un ejemplar en la colección Machuca de Estepa, procedente del cortijo de Alonoz. Y bueno, Alejandro Recio habla de uno en la colección Machuca que procede de Alonoz y otros dos en la colección Fajardo, que dice que provendría, no sabe si de los términos de Osuna o del Rubio. Otros ejemplares iguales, pero de procedencia desconocida, se conservan en numerosos museos. El del Museo de Huelva sí que dice que proviene de Osuna. Y el del Museo Arqueológico de Osuna está catalogado como procedente de un yacimiento llamado Cerro de las Cabezuelas, Cerro Paradillo, que se encuentra a pie de la carretera entre Osuna y Écija, donde existen noticias del hallazgo de muchas placas como esta desde los años 80. Como he indicado, también son frecuentes en colecciones particulares de la zona. En dos de los casos se sabe que proceden del yacimiento también conocido como la Piedra del Cristiano de Osuna. Así que, bueno, en resumen, todas las ubicaciones de las que se han producido hallazgos son Cortijo de Alonoz, Piedra del Cristiano, Cerro Paradillo, Cerro de la Cabezuela, por lo que podríamos entender que estemos ante una posible producción local de esta comarca y este ejemplar del Museo de Écija reforzaría también esta propuesta. No me voy a extender mucho más, pero no quiero concluir sin antes mostrar otros ejemplares o tipos de placas cerámicas procedentes de Écija o que se encuentran en otras instituciones artigitanas. Así, en el patio de la parroquia de Santa María se exhibe esta placa de la que desconozco su procedencia. Su disposición es horizontal, al contrario que las anteriores. Muestra un gran crismón central que ocupa prácticamente toda la superficie de la placa, acompañado por las letras apocalípticas y enmarcado por un recuadro.
Existe un ejemplar como este procedente de Herrera en el Museo Arqueológico Martín Recio de Estepa. En cuanto al Museo Arqueológico de Sevilla, se conservan algunos fragmentos de placas procedentes de Écija que muestran unas veneras o conchas. Al parecer, la caja de los fondos del Museo de Sevilla que los contenía mostraba un rótulo que indicaba las termas de Fuentidueña. En este yacimiento se localiza una villa bajo imperial y una necrópolis que se ha escrito al siglo IV. Si es así, las placas procederían de un ambiente termal y la simbología de los fragmentos sencillamente aludiría a temas marinos muy acorde con los baños. Por otra parte, en el Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón, también conocido como colección Alnoz, existen dos placas cerámicas procedentes de otro yacimiento arqueológico de Écija, el Cortijo del Ciervo. La primera es de formato cuadrangular. Su decoración está enmarcada por un recuadro. En el centro posee una protuberancia troncopiramidal que sobresale unos 3 centímetros de la superficie, con las caras de la pirámide deprimidas. De las 4 aristas de la pieza central parten tallos hacia las esquinas que acaban en una especie de hojas lanceoladas o piñas, enmarcadas por 2 ramas que nacen de los tallos. Los 4 lados de la forma troncopiramidal central están cruzados en su parte central por una línea en relieve. Se completa la decoración con 4 peltas. Aquí, por ejemplo. En cuanto a su significación, no tenemos una interpretación simbólica razonable. Puede tratarse simplemente de una composición decorativa a base de elementos vegetales esquematizados y geométricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante la Antigüedad y la Edad Media, el cuadrado fue considerado como un símbolo de la tierra por contraposición del cielo. En la Antigüedad, la tierra es considerada cuadrada, con 4 puntos cardinales, a los que quizás se refieran las líneas que surcan las caras de la forma troncopiramidal, o bien los 4 tallos que surgen de sus esquinas. Respecto a su cronología, tampoco aparecen elementos que nos permitan definirla con una mayor concreción, su datación. Y lo mismo ocurre también con su lugar de producción. Se documentan hallazgos en muchos lugares y no podríamos concretar una zona específica. Se podrían indicar algunas variantes más de este tipo, caracterizadas por tener una pieza troncopiramidal central que sobresale destacadamente de la placa y una decoración que parte de dicha figura central. Entre ellas, esta segunda placa del fondo marsal. Sin embargo, en este caso posee un fuerte desgaste y no se aprecian bien los detalles decorativos. En cualquier caso, se trata de una composición más simple que la anterior. Hay un detalle sobre el que antes he pasado de puntillas, pero en el que ahora quiero pararme un momentito. Como dije, en no pocas ocasiones las placas poseen leyendas epigráficas. Aquí estoy mostrando solo una selección. Bien, esas leyendas epigráficas pueden ser bien como un tema central, bien acompañando otros motivos decorativos y suelen incluir alusiones a personajes. En algunos casos hacen referencia a los alfareros de los talleres en los que se confeccionaron, como el de Fortissimus y Ursus, cuya inscripción dice, bueno, ustedes van a hacer un acto de fe, me van a creer, porque no se lee bien y además está escrito en posición retro. Lo que dice es ex officina Fortissimi et Ursi, es decir, del taller de Fortissimus y Ursus. Y también tenemos el taller de Restitutus, también escrito en retro. Lo que dice es ex officina Restituti, la línea de arriba, ex officina Restituti Figuli, que podría traducirse por del taller de Restituto, el alfarero. La mayor cantidad de placas de Restituto se atestigua precisamente entre los territorios de Écija y Osuna. De hecho, estas dos que están viendo en la diapositiva procederían del término municipal de Écija. Por tanto, no sería extraño que el taller de Restituto se encontrase en este entorno.
En otras ocasiones, la aparición de un crismón junto a inscripciones relaciona a las placas directamente con el cristianismo. Corresponden a bendiciones, aclamaciones o invocaciones a personas con un fuerte simbolismo religioso. Se documentan nombres como Marciano, Bracario, Isidoro, Imerio, Ausencio. Aunque el tema es controvertido, se han vinculado con obispos, en tanto que serían personas en quienes los fieles fijarían sus esperanzas tanto escatológicas como en el devenir diario. Cuando se reflejan dos nombres, uno puede corresponder al del obispo que consagra el edificio en el que estaría originalmente la placa y el otro al benefactor que habría corrido con los gastos. Entre ellas destacan las placas de Bracario y las de Marciano. Ambas poseen un gran crismón central cobijado en una fachada arquitectónica con venera y son las más comunes. En las de Bracario, la inscripción dice Bracari vivas cum tuis, lo que podría traducirse como Bracario, que vivas en Cristo con los tuyos. El epigrafista Emil Hübner señaló la existencia de un hallazgo aquí en Écija. Estoy mostrando, bueno, está perdido o desconozco dónde es su paradero, estoy mostrando la placa, una placa que es igual en el Museo Arqueológico Nacional. En cuanto a las de Marciano, aluden expresamente a su condición de obispo. Dice, salvo epis Marciano, episcopo Marciano, es decir, estando a salvo en Cristo el obispo Marciano. Que yo sepa, no se han registrado hallazgos en Écija, pero algunos investigadores las han asociado a un obispo que ejerció su prelatura en la diócesis de Astigi en la primera mitad del siglo VII. Sin embargo, el hallazgo de un ejemplar en las excavaciones recientes del patio de bandera del Alcázar de Sevilla desmonta esta posibilidad, ya que el estudio del contexto arqueológico del hallazgo se sitúa en el segundo tercio del siglo VI, por lo que se descartaría esta opción en favor del otro obispo homónimo que se conoce, que ocupó la cátedra de Hispali a principios de la primera mitad del siglo V. En fin, he realizado un rápido repaso por las placas cerámicas decoradas astigitanas. Sin embargo, se me antoja que por la ubicación y por la importancia de Écija, este repertorio es escaso. Estoy convencido de que entre los hallazgos de numerosas excavaciones, prospecciones arqueológicas superficiales realizadas en Écija, tiene que encontrarse una mayor cantidad y variedad de tipos. La importante labor arqueológica que se realiza y se desarrolla desde Écija puede así mismo contribuir a determinar cronologías y funcionalidades de estas piezas tan importantes y con tantas incógnitas aún por resolver como hemos visto. Muchas gracias.